Marcy Weston se bajó del avión con la barbilla en alto, irradiando confianza. No sentía vergüenza por su aventura de 6 semanas en Colombia. ¿Por qué debería? Era exitosa, deseable, y se sentía asfixiada con la vida junto a Rick. El doctor Trey había despertado pasiones que llevaba mucho tiempo enterrando. Su aventura había sido atrevida, emocionante, hasta que una furiosa llamada de Rick rompió la ilusión. Escucharlo gritar sobre su descarada infidelidad la sobresaltó, aunque una parte de ella admiró que finalmente mostrara algo de carácter. Con el paso de las semanas, el encanto de Trey se desvaneció. En cuanto notó que ella tenía problemas matrimoniales, se volvió controlador, cruel y burlón. Lo que antes la hacía sentir libre, ahora resultaba degradante. Pero Marcy se negaba a admitir que se arrepentía. Soportó sus burlas por orgullo, pero la aventura terminó de forma fría, con Trey cambiando de asiento en el avión de regreso para evitarla. Mientras tanto, Penny, una colega envuelta en su propia aventura, le reveló que Rick la había amenazado con exponerla. Josh, el esposo de Penny, no era conocido por su capacidad de perdonar, y efectivamente, un notificador sorprendió a Penny con los papeles del divorcio tan pronto como aterrizaron en suelo estadounidense. Marcy temía recibir los suyos, pero se sintió aliviada cuando nadie se le acercó. Eso confirmó lo que ella creía. Rick era demasiado débil para dejarla. Se convenció de que él estaba en casa, dolido pero aún devoto, esperándola. Tras 6 semanas con Trey, Marcy ansiaba retomar el control, imaginando a Rick desesperado por tenerla de vuelta. Su confianza se hizo trizas en el Hotel Ambassador. Esperaba ver a Rick allí, pero encontró el vestíbulo vacío. Desechando un atisbo de preocupación, se dirigió al mostrador. Luego, una por una, sus tarjetas de crédito fueron rechazadas. Un nudo en el estómago comenzó a apretarse. Forzando una sonrisa, exigió que intentaran de nuevo, pero el recepcionista se mantuvo firme. Ignorando los susurros a su alrededor, se hizo a un lado, convencida de que Rick tendría una explicación. La inquietud de Marcy creció cuando intentó llamarlo y descubrió que su número había sido desconectado. El pánico empezó a asomar. Entonces, un hombre con traje se acercó y le entregó un sobre de Manila. Rick quería que tuviera esto, dijo, sin mencionar asuntos legales ni disculpas, solo lo desconocido. Al abrirlo, encontró una carta mecanografiada y un sobre más pequeño sellado. A medida que leía, el impacto la fue envolviendo como una serpiente. Rick no la había perdonado. Se había transformado, frío, vengativo, muy lejos del hombre pasivo que ella solía despreciar. El pulso le martilleaba mientras leía cada línea, pero una frase se destacó. Por lo visto, justificaste tus acciones concluyendo que tuve una aventura apasionada con Dedra en Irak. No fue así. Nuestra única indiscreción jamás cruzó la línea del sexo. Describía cómo había consolado a una compañera traumatizada y luego comparaba eso con el romance cuidadosamente planeado de Marcy. Recordó las justificaciones arrogantes que se repetía cada vez que la culpa amenazaba con aparecer. Apretó los labios y se obligó a seguir leyendo. Sé también que tuviste una aventura mientras yo estaba asignado en Corea. Alguien me habló de tu rutina extraña de estacionarte en el Red Roof Inn. Nunca lo admitiste, pero ambos sabemos lo que ocurrió realmente. El rostro de Marcy se encendió de furia. Eso era historia antigua. ¿Por qué sacarlo ahora? Ya habían superado esa época. Había sido discreta, o eso pensaba. Sí, fue emocionante con aquel anestesiólogo del turno nocturno. Sí, terminó cuando Rick volvió. Pero no debería importar ahora. Siguió leyendo. Por tu carta veo que has decidido que vivimos en una relación donde un cónyuge hace lo que le da la gana, sin necesidad de aprobación. Supongo que lo justo es hacer lo mismo. El corazón de Marcy se disparó como si alguien le hubiese dado un golpe en el pecho. Volvió a leer la frase, tratando de encontrar una segunda interpretación, algo menos definitivo. Pero no, era tan claro como cruel. Rick no solo había entendido su traición, estaba devolviendo el golpe con precisión quirúrgica. El tono era frío, calculado y lleno de un sarcasmo que jamás había escuchado en su voz.
y aún quedaba más por leer. Pasó al siguiente párrafo con los dedos tensos, como si cada palabra pudiera quemarla. Y no estaba lejos de eso. Vendí la casa. Cerré todas nuestras cuentas bancarias. Cancelé tu línea telefónica. Y para cuando leas esto, estaré en camino, comenzando un viaje sin fecha de retorno. Una vida nueva. En solitario. Sintió una ola de vértigo, como si el suelo se hundiera bajo sus pies. ¿Cómo pudo hacer todo eso sin que ella lo notara? ¿Desde cuándo lo había estado planeando? Cada movimiento, cada trámite, cada paso legal, todo había sido meticulosamente ejecutado a sus espaldas. Una parte de ella se negaba a creerlo. Y sin embargo, las pruebas eran innegables. Su tarjeta no funcionaba. El banco no le daba información. Su número antiguo estaba muerto. Rick había desaparecido, pero no sin dejar un campo de ruinas tras de sí. Sus ojos volaron por el siguiente párrafo, cada línea peor que la anterior. Compartí las pruebas de tus aventuras extracurriculares con recursos humanos del hospital. Se le secó la garganta. Sintió que le faltaba el aire. Las imágenes y videos que alguna vez consideró juegos privados, mensajes atrevidos enviados en noches de vino y adrenalina con Trey, Rick los tenía. Y ahora estaban en manos del departamento más temido por cualquier empleado. RRHH. Continuó leyendo con desesperación. Tengo un contrato listo para que lo firmen. Les propuse una salida amigable. Que te despidan a ti y a tu adorado doctor sin litigios, para evitar una demanda por incumplimiento de la cláusula de moralidad del hospital. El lunes por la mañana debería ser muy interesante para ti. El pánico la invadió como un golpe de marea. Sabía perfectamente lo que eso significaba. En su contrato como jefa de enfermería, la cláusula de conducta moral era estricta. Cualquier escándalo podía costarle la carrera. Y ahora Rick la arrastraba al abismo con una sola carta. No solo se trataba de perder un empleo, era perder toda su trayectoria, su reputación, lo único que aún le quedaba intacto. Quiso gritar, arrancar la hoja y hacerla pedazos, pero sus manos estaban paralizadas. Seguía leyendo como una autómata, los ojos clavados en las letras que parecían reírse de ella. Les di a nuestros hijos copias de tus fotos y videos con Trey. Sintió un puñal atravesarle el pecho. Sus hijos. Lo único que nunca pensó perder del todo. Siempre asumió que, pase lo que pase, seguirían siendo su refugio. Pero Rick había llegado más lejos de lo imaginable. Les conté la verdad. Me voy de viaje largo. Me rogaron que no te cortara del todo, pero les dije que te llamaría tantas veces como tú me llamaste cuando empezaste tu aventura. 0. El sarcasmo era brutal. Rick había cambiado. El hombre sumiso y tranquilo, que antes soportaba sus arranques, ahora era una fuerza imparable. Y lo que más dolía no era el castigo, era saber que lo había provocado todo ella misma. Marcy sintió las miradas de los demás en la sala del café donde abrió la carta, pero no podía moverse. No podía llorar, ni gritar, ni romper nada. Solo podía seguir leyendo, como si de eso dependiera entender su nuevo lugar en el mundo. Y entonces, el remate final, la frase que la aniquiló por completo. No voy a divorciarme de ti. Si quieres salir de esto, presenta una demanda por abandono. No me opondré. Ya tomé lo que necesitaba, la casa, los autos, nuestro dinero, el respeto de nuestros hijos. Disfruta de la relación abierta que me impusiste. Ah, y te dejé un último regalo. Una tarjeta Visa de $500. Es el único plástico que te queda. Rick. La tarjeta cayó de entre las hojas de la carta como una ironía cruel, brillante y nueva, contrastando con la devastación que sentía. Era como una limosna ofrecida con desdén, un recordatorio tangible de que Rick no solo se marchaba, se aseguraba de que ella sintiera, cada segundo, que él había ganado, que ahora el que decidía era él, que el poder que ella creía eterno se le había escapado como agua entre los dedos. Y Marcy Weston, por primera vez en muchos años, comprendió que no tenía a dónde ir, ni a quién culpar, excepto a sí misma. Las manos de Marcy temblaban.
La rabia, la humillación y el miedo le retorcían el estómago. Volvió a guardar la carta en el sobre, negándose a reconocer ese regalo patético. Las lágrimas amenazaban con salir, pero su orgullo las contuvo. Levantó la barbilla, con la respiración temblorosa, y maldijo el nombre de Rick. Él era el villano. Él había arruinado todo. Se irguió, se acercó al mostrador y deslizó el sobre bajo su bolso. Chasqueando los dedos, exigió: «Necesito una habitación. Mi esposo me dejó en una situación complicada, pero puedo pagar en efectivo si es necesario». El recepcionista dudó. «Aceptamos efectivo, señora, pero requerimos un depósito y una identificación válida». El estómago se le tensó. ¿Cuánto dinero tenía realmente? Revolviendo su bolso, encontró apenas $100. Muy lejos de lo necesario. Apretando los dientes, rompió el sobre pequeño de Rick y sacó la tarjeta de regalo de $500. Forzó una sonrisa. Pruebe con esto. Si Rick decía la verdad, eso cubriría 1 o 2 noches. Golpeando el suelo con el pie, esperó. La tarjeta fue aceptada. Aliviada, aunque hirviendo por dentro, pagó una sola noche. Habitación 1010, señorita Weston. Que tenga una buena estadía. El recepcionista fue cortés, sí, pero ese barniz de amabilidad no bastaba para ocultar el tono condescendiente que se filtró entre sus palabras. ¿O acaso era ella, Marcy, quien estaba empezando a imaginarse actitudes que no existían? No, no era paranoia. Ella sabía reconocer ese tipo de mirada. Una mezcla de lástima y juicio que solo se reserva para aquellos que han caído en desgracia. Tomando la tarjeta de acceso con dedos tensos, casi temblorosos, hizo un gesto abrupto al Botones para que la siguiera, alejándose con pasos firmes pero cargados de furia contenida. Cada paso era una mezcla de humillación, rabia contra Rick y una creciente desesperación al ver cómo su vida, ese mundo cuidadosamente construido sobre apariencia, prestigio y poder, se desmoronaba en cuestión de horas. El Botones, un joven de mirada nerviosa, empujaba el carrito con su equipaje sin atreverse a decir palabra. El silencio entre ellos era espeso. Al presionar el botón del ascensor, Marcy sacó su teléfono con movimientos torpes, deseando, casi rogando que Rick apareciera en la pantalla. Quería que llamara, que tuviera la osadía de enfrentarla. Necesitaba una válvula de escape para su furia, gritarle, exigirle explicaciones, escupirle cada insulto que había estado rumiando desde que todo comenzó. Pero la línea estaba muerta. El número desconectado. Un corte limpio, quirúrgico. Rick había cerrado todas las vías de contacto, y eso dolía más que cualquier palabra. Las puertas del ascensor se abrieron con un susurro metálico. Marcy entró con rigidez, y el Botones la siguió con torpeza. En su bolso, la carta que Rick le había enviado ardía como una marca indeleble, una cicatriz recién tallada en su ego. Cada vez que pensaba en las frases escritas, sentía que su dignidad se retorcía. Ya en la habitación del hotel, sola con sus pensamientos, Marcy caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado. La maleta permanecía cerrada junto a la cama, y más allá de las grandes ventanas, los rascacielos lanzaban destellos de luz y sombra sobre la ciudad. Sin embargo, ella no veía nada. Solo su reflejo, pálido, desencajado, irreconocible. Era la imagen de una mujer que lo había perdido todo, de alguien que había apostado alto y fracasado. Se dejó caer sobre la cama con los brazos extendidos, repasando en su mente cómo había comenzado todo. Trey. Ese nombre ahora le provocaba náuseas. Su elección fue un acto impulsivo, egoísta. Rick había sido su roca, su constante, el hombre que la adoraba incluso cuando ella dejaba de esforzarse. Pero Trey la hizo sentir deseada otra vez. Con palabras halagadoras y caricias atrevidas, la convenció de que merecía algo más, algo excitante. Y ella, tonta y arrogante, se creyó el cuento. Despreció la estabilidad por la promesa de pasión y libertad. Pensó que podía tenerlo todo sin perder nada. Recordó cómo había presumido su relación con Trey frente a sus amigas, cómo se había reído de Rick en cenas privadas,
describiéndolo como un viejo aburrido atrapado en la rutina. Pensó que él siempre esperaría, que como siempre terminaría perdonando todo. No imaginó que tuviera la fuerza de tomar represalias, de despojarla de todo lo que le daba seguridad. Y ahora, aquí estaba ella, en un hotel, sin casa, sin ahorros, sin familia cerca, pero no estaba acabada. No, no era el tipo de mujer que se rendía fácilmente. Si Rick había comenzado una guerra, ella estaba lista para responder. Después de una noche de sueño inquieto, en la que despertó varias veces sudando frío, Marcy se levantó al alba. Su mente, aunque aturdida, estaba decidida. Llamó al banco con la esperanza de aclarar lo sucedido, confiando en que todo había sido una confusión burocrática. Pero la respuesta fue como un golpe seco en el estómago. La voz del operador era cortés, pero distante, robótica. Señora, todas las cuentas conjuntas fueron cerradas por el señor Rick Weston, usando un poder notarial válido. No estamos autorizados a divulgar más información. Le recomendamos que se comunique directamente con él para cualquier consulta adicional. El teléfono casi se le resbaló de los dedos. Se quedó mirando la pantalla en blanco, sintiendo cómo la sangre hervía en sus venas. Apretó los dientes, tomó aire y marcó a sus hijos. Primero, a su hijo mayor, buzón de voz. Luego a su hija, su niña, la que siempre decía que se parecía más a Rick. También buzón. Dejó un mensaje corto, sin detalles, pero su voz temblaba ligeramente. Necesito hablar contigo. Es urgente. Llámame cuando puedas. Algo en su interior ya sospechaba lo impensable. Rick había envenenado también su relación con los hijos. ¿Les habría contado su versión de los hechos? ¿Los habría puesto en su contra con cartas, fotos o quizás alguna grabación? El pensamiento la enloquecía. Decidió entonces vestirse con esmero. Se puso unos pantalones de vestir grises, una blusa entallada azul cielo y recogió su cabello en un moño pulcro. Maquillaje ligero. Era importante lucir profesional. Tomó un taxi hasta el hospital, su último bastión, el lugar donde aún creía tener poder, respeto, reconocimiento. Si lograba detener la campaña de desprestigio desde dentro, si Recursos Humanos decidía que Rick era simplemente un exmarido despechado, quizás tendría una oportunidad de recuperar algo de su vida. Entró al vestíbulo ignorando las miradas furtivas de sus compañeros. Se sentían como cuchillos. ¿Acaso ya sabían? ¿Ya corrían rumores sobre ella? Caminó directo a la oficina de Recursos Humanos, como una ejecutiva a punto de negociar su rescate. Allí la esperaba una mujer de expresión dura, piel tersa, cabello perfectamente trenzado. La placa decía, Señorita Washington, gerente de RRHH. El corazón de Marcy dio un vuelco. Ese era el nombre que Rick había mencionado en su carta. Su garganta se secó. El encuentro que temía acababa de comenzar. Los ojos de la señorita Washington se alzaron fríos. Marcy Weston, la estábamos esperando. Su voz era cortante, cada sílaba cargada de desaprobación. Marcy se irguió, endureciendo su postura. He venido a aclarar estas ridículas acusaciones que, al parecer, ha hecho mi esposo. No sé qué les envió, pero... Nos envió fotos explícitas, señora Weston, interrumpió la señorita Washington. Fotografías y declaraciones de un investigador privado. También amenazó con una demanda por incumplimiento de la cláusula de moralidad de nuestro código si continuábamos empleándola a usted o al Dr. Trey Marshall. El rostro de Marcy se contrajo. Eso es indignante. Solo es un marido despechado. No tiene base legal real. ¿Y cómo se atreven a leer material privado? Usted firmó un código de conducta cuando fue contratada, ¿correcto? La interrumpió con una ceja alzada. Abrió una carpeta y señaló una línea resaltada. Aquí dice que el personal en ciertos cargos, especialmente aquellos que representan la imagen del hospital, pueden ser despedidos por escándalos públicos o inmoralidad que dañen la reputación del hospital. Tenemos causa. Esto es un sinsentido, soltó Marcy, aunque su corazón latía con fuerza. No fue un escándalo público, fue un asunto personal. La voz de la señorita Washington era calmada, pero helada. El correo electrónico que su esposo nos envió fue bastante detallado.
Fue distribuido entre muchos de sus compañeros, médicos, socios filantrópicos y patrocinadores. Las fotos son muy explícitas. Se está hablando de usted por todos los pasillos del hospital y más allá. Hemos recibido quejas del personal que considera su conducta poco ética, sin mencionar a los donantes que prefieren no estar asociados con escándalos. El rostro de Marcy ardía. Ni en sus peores pesadillas se imaginó que Rick llegaría tan lejos como para exhibir su humillación por media ciudad. ¿Entonces eso es todo? ¿Me van a despedir así como así? La señorita Washington frunció los labios. Todavía estamos revisando el asunto con el equipo legal. No estoy aquí para debatir la moralidad de su vida personal, señora Weston, pero la Junta del hospital siente que debe protegerse ante una posible demanda y ante la presión pública. Deslizó un sobre por el escritorio. Me temo que queda suspendida sin goce de sueldo hasta nuevo aviso. Marcy se quedó paralizada. Quería lanzar una frase demoledora, pero un torbellino de emociones le ataba la lengua. En lugar de eso, arrebató el sobre y se dio media vuelta. Mientras se alejaba, escuchó a la señorita Washington decir: Seguridad la acompañará para recoger sus pertenencias personales del casillero. Inmediatamente, un guardia apareció a su lado. Era un hombre corpulento, con el rostro imperturbable. Marcy caminó delante de él, con la barbilla en alto, sintiendo los ojos del personal clavados en su espalda. El rumor, sin duda, se había extendido. Algunos la miraban con los ojos muy abiertos, otros cuchicheaban entre ellos. Marcy sentía cómo la humillación se hundía más hondo, alimentando su rabia. Encontró al Dr. Trey cerca de la estación de enfermería, acorralado por un grupo de empleados. Su rostro estaba pálido, el sudor perlaba su frente. Algunas enfermeras que antes lo admiraban, ahora lo miraban con un desprecio abierto. Al ver a Marcy, frunció el ceño, aunque había miedo en sus ojos. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Marcy. Trey se apartó del grupo, tomándola del brazo para llevarla a un lado. Tu marido psicópata, susurró entre dientes. Envió fotos y videos a recursos humanos. Está destruyendo mi carrera. Estoy siendo investigado. Esto es una locura. Marcy apartó su brazo con brusquedad. ¿Mi marido psicópata? ¿No tuviste problemas en humillarme con tus jueguitos en Colombia? ¿Crees que quería que mis fotos circularan por correos institucionales? Yo también estoy a punto de perder mi trabajo. Él la miró con furia. No me eches la culpa. Tú eras la que se quejaba de tu marido blandito, diciéndome que básicamente tenías permiso para hacer lo que quisieras. Si hubiera sabido que era una serpiente retorcida, me habría mantenido bien lejos. El ascensor sonó al fondo del pasillo. Se acercaba seguridad. Trey se puso tenso, arrancándose el estetoscopio del cuello, retrocediendo como un animal acorralado. Maldita sea, murmuró. Me llamaron a recursos humanos. Será mi ejecución, supongo. El labio de Marcy se curvó con desprecio. No sentía ni una pizca de lástima. Aún recordaba cómo se había burlado de Rick cuando él la llamó por teléfono, mofándose de su debilidad y diciendo que los hombres de verdad no lloriquean. Pues míralo ahora, lloriqueando él mismo. Marcy le lanzó una mirada gélida. Disfruta de tu relación abierta. Escupió, repitiendo con veneno la frase de Rick. Y se alejó sin mirar atrás, dejando a Trey en manos del personal de seguridad. Marcy ya estaba a solo unos pasos de la salida del hospital, deseando con cada célula de su cuerpo dejar atrás ese edificio que ahora le parecía cargado de miradas y cuchicheos, cuando una voz familiar le atravesó los oídos como una cuchilla. ¡Marcy!, llamó alguien con un tono que combinaba ironía y juicio. Se giró con rigidez, y allí estaba Leslie, su antigua vecina, parada con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba decepción y un extraño placer por estar presenciando la caída de una mujer que alguna vez se sintió intocable. Leslie había sido su cómplice parcial, alguien con quien exploró, o al menos coqueteó con la idea de un estilo de vida alternativo a espaldas de Rick. Pero ahora, el brillo travieso en los ojos de Leslie se había desvanecido, sustituido por una mirada helada. Vaya, si no es la ilustre Trotamundos, soltó Leslie con un dejo de sarcasmo, escaneando el atuendo todavía sofisticado de Marcy,
con esa blusa entallada y esos pantalones que aún gritaban estatus pese a la tormenta. Supongo que ya tuviste el placer de leer la famosa carta de Rick. El estómago de Marcy se contrajo como si le hubieran dado un puñetazo. Mantuvo la compostura, aunque su mandíbula se tensó. ¿Y tú qué haces aquí? Vincent tenía una cita con el cardiólogo. Mientras lo esperaba, pasé por recursos humanos. Estoy aplicando para un puesto de medio tiempo, respondió Leslie con naturalidad. Y adivina qué, tu rostro es más famoso que el del director del hospital. En cada pasillo, en cada oficina, todos están hablando de ti. Marcy sintió un ardor en las mejillas. Su orgullo, su imagen, todo estaba siendo triturado. Lo que más le dolía no era solo la humillación pública, sino que personas como Leslie, personas a las que había considerado inferiores en lo social, ahora tenían ventaja moral sobre ella. Seguro te estás deleitando con esto, espetó con veneno en la voz. Pero no tienes derecho a juzgarme. Ustedes, con sus juegos de pareja, no son santos. Escuché suficientes veces tus discursos sobre libertad sexual. No vengas ahora a actuar como si fueras una santa. Leslie entrecerró los ojos, sonriendo sin humor. Sí, somos swingers, pero no mentirosos, dijo con voz firme. Lo hacemos en acuerdo, en transparencia. Vincent y yo nunca nos ocultamos nada. Tú, en cambio, trataste de involucrarme en un trío mientras tu marido no tenía idea de nada. Eso no es un estilo de vida abierto. Eso es una traición disfrazada de modernidad. No confundas las cosas. Marcy dio un paso al frente, herida, indignada, sin aceptar que esa versión era cierta, aunque una parte de ella lo sabía. Tú fuiste quien me llenó la cabeza de ideas. Durante meses me hablaste del nuevo matrimonio, de romper barreras, de no ser esclavas de la monogamia. Tú y tu libertinaje echaron a perder mi vida. Su voz subía sin que pudiera evitarlo. No estaría aquí si no me hubieras empujado con tus palabras dulces y tus historias excitantes. Leslie soltó una carcajada seca. No me culpes por tus malas decisiones, Marcy. Fuiste tú quien quiso jugar con fuego. Rick siempre fue un buen hombre, un poco serio quizá, pero fiel. Si hubieras tenido una conversación sincera con él, quizá habrían encontrado una salida, un arreglo, una forma de explorar sin destruir. Pero tú lo hiciste a espaldas de él. Lo traicionaste de la peor forma, riéndote mientras él trabajaba para mantener tu vida cómoda. Marcy cerró los puños, temblando. ¿Y ahora lo defiendes? ¿Después de lo que me hizo? Me dejó en la calle, me vació las cuentas, manipuló a mis hijos. Ese hombre me lo quitó todo. Él es el monstruo, no yo. Los ojos de Leslie se endurecieron, ahora completamente carentes de simpatía. Tú creaste a ese monstruo. Tú lo hiciste despertar. Cuando lo trataste como un bufón, cuando paseaste a Trey como un trofeo, cuando intentaste usarme a mí como carnada, lo empujaste a tomar decisiones radicales, le diste las armas para hundirte, y él, finalmente, dejó de ser tu marioneta. Marcy estaba roja de rabia y humillación. Le ardía la cara como si hubiera sido abofeteada frente a una multitud. Quiso responder con algo venenoso, con una frase que le devolviera el golpe, pero las palabras no llegaban. Solo pudo escupir una frase cargada de desprecio. Dile a Rick que le deseo una vida maravillosa en esa mugrosa caravana donde seguramente se está pudriendo con sus principios baratos, que se la metan por donde les quepa. Se giró con brusquedad, haciendo ondear su bolso, y marchó por el vestíbulo ignorando las miradas de médicos, enfermeros y personal administrativo que la seguían con una mezcla de curiosidad y compasión. Sus tacones resonaban con fuerza, como si quisiera perforar el suelo con cada paso, aunque por dentro se sentía más frágil que nunca. Cuando Marcy salió finalmente del hospital, nubes oscuras cubrían el cielo y la lluvia caía en sincronía con su estado de ánimo. Estaba suspendida, probablemente sería despedida. Sus tarjetas de crédito estaban canceladas. La casa que una vez llamó hogar ahora pertenecía a una pareja joven. Imaginó la terraza trasera donde solía soñar con libertad. Ahora era de ellos. Sacó su teléfono y llamó a 2 ex colegas en busca de ayuda. Una mencionó, con cautela, que Rick les había enviado pruebas.
La otra ni siquiera contestó. El rechazo de ambas alimentó su furia. ¿Y qué si había sido infiel? Hay matrimonios que sobreviven cosas peores. ¿Quiénes eran ellas para juzgarla? Sin tener a dónde ir, regresó al Hotel Ambassador, obligada a sobrevivir con la humillante tarjeta de regalo de Rick. En el taxi, hervía por dentro. Tenía que encontrar a Rick. Llamó a antiguos vecinos, incluso a la agente inmobiliaria que les había vendido la casa. Nadie respondió. Él había borrado cada rastro de sí mismo. Esa noche, Marcy se quedó en su habitación del hotel, mirando las luces de la ciudad que parecían burlarse de ella con su normalidad. Revisó su teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún apoyo. Pero su bandeja de entrada estaba llena. Se atrevió a mirar y encontró correos reenviados por Rick. Fotos de ella en la cama con Trey. El estómago se le revolvió de asco. El asunto del correo era una puñalada. La nueva vida de mi esposa, doctores sin moral, relaciones abiertas, solo por su parte. Él las había enviado a amigos, familiares, incluso a conocidos de la iglesia. La rabia la sacudió. Caminaba de un lado a otro, imaginando vengarse, demandarlo, arrastrarlo a los tribunales. Pero, ¿era difamación si las fotos eran reales? Él tenía la ventaja. Cayó sobre la cama, agarrando las sábanas con fuerza, hirviendo por dentro. ¿Cómo pudo hacerle esto? Había convertido su desastre privado en un escándalo público. Si tan solo lo hubiera manejado en silencio, podrían haber salvado algo. En cambio, estaba destrozando su vida pieza por pieza. Aún así, una pequeña voz dentro de ella susurraba que ella había encendido la mecha. Rápidamente aplastó ese pensamiento. Por la mañana, una chispa de esperanza. Su hija devolvió la llamada, dejando un mensaje de voz con un tono dolorosamente distante. Mamá, acabo de recibir tu mensaje. No sé qué decir. Papá nos contó todo. Vimos las fotos. Fue muy claro. Estoy muy decepcionada, mamá, y también preocupada por él. Está herido, está amargado. Dijo que se va por un tiempo. Mira, te quiero, pero no puedo apoyar lo que hiciste. No quiero estar en medio de tu guerra con papá. Tal vez algún día podamos hablar, pero necesito tiempo. Lo siento. Marcy cerró los ojos, las lágrimas amenazando con salir. Su propia hija la había condenado. Volvió a llamar. Buzón de voz. Intentó con su hijo. Sin respuesta. La desesperación se colaba en su voz al dejar otro mensaje. Por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Pero sabía que Rick ya había controlado la narrativa. Pasó horas buscando abogados, con la esperanza de demandar a Rick, pero todos los despachos la rechazaron. Uno fue brutalmente claro. Si las pruebas son reales, no es difamación. Y sin dinero, no puedes impugnar la venta de activos. Colgó maldiciendo. No tenía nada, ni trabajo, ni bienes, ni apoyo. Por primera vez, sintió una verdadera desesperación. Esa misma tarde, apareció un correo extraño. Su corazón dio un salto. Rick. Lo abrió de inmediato y leyó rápidamente. Marcy, probablemente me estás ignorando, pero igual lo intentaré. Creé este correo temporal, así que no te molestes en rastrearme. Lo cerraré pronto. Ahora ya sabes lo que se siente tener tu vida retorcida sin que puedas decir nada. Tú creaste este sistema. Dejé algunas de tus cosas en una unidad de almacenamiento, la dirección está abajo. Solo chucherías, cartas viejas, nada de valor. Estará abierta el sábado de 8:00 a.m. a mediodía. Después de eso, se pierde todo. No esperes verme allí. Ya empecé mi viaje. Digamos que estoy a unos cuantos estados de distancia. El camino abierto es hermoso. Supongo que esto es lo más generoso que puedo ser una última vez. Solo lo hago porque alguna vez te amé, y sé que quizás quieras rescatar algún recuerdo de tu pasado. O quizás no. R. El pecho de Marcy se contrajo. Él la estaba borrando sistemáticamente de su vida, pero con una cortesía torcida. Le estaba dando la opción de salvar una caja de restos. Escribió una respuesta furiosa, solo para ver que el correo rebotaba con un error. La dirección ya había sido desactivada. Maldito. A las 7:45 a.m. de ese sábado,
Marcy estaba de pie en un callejón desierto frente a una fila de unidades de almacenamiento sucias. El cielo gris se cernía sobre ella. Había pasado otra noche en el hotel, la tarjeta regalo de Rick casi agotada. Apenas había comido, guardando lo poco que le quedaba para el alojamiento. El cansancio la aplastaba. La puerta metálica de la unidad indicada estaba cerrada con candado. Miró su teléfono. 7:58 a.m. ¿Cumpliría Rick su palabra? Justo a tiempo, un administrador local apareció, jugueteando con un manojo de llaves. ¿Eres Marcy Weston?, preguntó con voz aburrida. Ella asintió. Él abrió el candado y levantó la puerta. Dijo que debía abrirla a las 8. La cerraré de nuevo al mediodía si ya no estás. Entró. Sus ojos se adaptaron a la penumbra. Vio 4 o 5 cajas alineadas, cada una etiquetada con la inconfundible letra de Rick. Cachivaches, recuerdos MK, cartas, y con ironía, caprichos de Marcy. Abrió las solapas y empezó a revisar. Se dejó caer de rodillas, revolviendo entre los objetos, emociones remolineando en su interior. Se sintió extrañamente expuesta, como si Marcy sentía como si su alma estuviera siendo exprimida. El aire dentro del pequeño trastero le parecía más denso, más pesado con cada minuto que pasaba allí. Los objetos apilados en esas cajas no eran simples pertenencias, eran fragmentos de un pasado que ahora ardía como sal en una herida abierta. Encontró una fotografía, amarillenta por el tiempo, donde ella y Rick aparecían abrazados, con gorros de lana y las mejillas enrojecidas por el frío. Una instantánea tomada durante una escapada romántica a Aspen, 20 años atrás. Él le sostenía la mano con fuerza, sus ojos brillaban con una ternura que en ese momento parecía eterna. El recuerdo la golpeó como una ola helada, llenándola primero de una nostalgia punzante, y después de un enojo ardiente. ¿Cómo había llegado tan lejos todo? ¿En qué momento el amor se transformó en resentimiento y guerra abierta? Con un gesto furioso, lanzó la foto hacia una de las paredes metálicas del almacén. El marco se astilló al impactar, rompiendo el silencio como una bofetada. Durante horas, Marcy rebuscó entre cajas polvorientas, hurgando como si esperara encontrar una pieza oculta que le explicara el colapso de su matrimonio. En realidad, no sabía qué buscaba. Tal vez un indicio de que Rick no la odiaba del todo, que aún existía alguna duda en su mente, alguna fibra de empatía. Pero cada caja cuidadosamente etiquetada, cada objeto meticulosamente guardado, no era más que otra confirmación cruel de que él había planeado todo hasta el más mínimo detalle. Era como si hubiese preparado este momento no solo para deshacerse de sus cosas, sino para obligarla a mirar, una por una, las ruinas de lo que alguna vez compartieron. Para las 9:30 de la mañana ya había hecho una selección. Separó algunos adornos antiguos que pertenecían a su madre, un álbum de recortes con los dibujos de los niños y un par de collares baratos con un gran valor emocional. El resto lo dejó atrás. Estaba harta de recuerdos. Lo único que no pudo dejar fueron las cartas. Rick le había escrito decenas a lo largo de los años, algunas apasionadas, otras dolidas, algunas llenas de ironía sutil. Pensó en tirarlas al contenedor que había al final de la calle, pero algo dentro de ella, una necesidad de no ceder toda la narrativa, la impulsó a guardarlas. Que él no se quedara con toda la historia, que no fuera el único en recordar quiénes fueron. Al salir, las cajas más importantes apiladas junto a la acera, miró a ambos lados buscando un taxi. El sol apenas se asomaba, pero el día ya le parecía agotador. Se sentía como una fugitiva con su vida embalada en cartón. Y entonces, una voz femenina, suave pero firme, la sacó de su ensimismamiento. ¿Marcy? Se giró, sobresaltada. Una mujer de cabello gris claro y rostro arrugado pero amable descendía lentamente de un sedán. Tenía una expresión de preocupación educada, como si no quisiera ofender pero tampoco pudiera evitar acercarse. Soy Emily Wellman. Mi esposo y yo compramos tu casa a Rick, dijo, con una media sonrisa nerviosa. Marcy parpadeó, atónita.
El apellido Wellman le retumbó como un martillo. Claro, Rick lo había mencionado en la carta. La pareja joven resultó no ser tan joven. Emily parecía al menos 10 años mayor que ella, aunque quizás eran los efectos del estrés, o una enfermedad, o simplemente Rick había mentido también en eso. Sí, respondió con cautela. Soy Marcy. Emily dio un paso hacia ella, intentando no invadir su espacio personal. Siento abordarte así, dijo. Rick nos habló del guardamuebles. Nos sugirió que tal vez podríamos pasar por aquí si quedaban cosas útiles en la venta. No queremos crear conflictos, apresuró a aclarar. Solo queríamos recoger lo que pudiera servirnos, si tú no lo querías. Hubo una pausa incómoda. Marcy la observó con desconfianza. El rostro sereno de Emily la irritaba. ¿Cuántas veces más iba a ser testigo de su propio reemplazo? Vaya, dijo con sarcasmo. Entonces Rick también vendió la casa con guía incluida. Qué considerado. Felicitaciones por sacar provecho de la ruina de mi vida. Emily frunció el ceño con tristeza, pero no se defendió. No quiero entrometerme, de verdad. Solo, cuando te vi ahí parada con esas cajas, quise decir algo. No es fácil ver sufrir a alguien, incluso si no la conoces. Y, bueno, la venta fue completamente legal. No sabíamos que había una historia así detrás. Rick nos dijo que querías empezar de nuevo, que ya no vivías allí desde hacía tiempo. Marcy sintió cómo la furia subía por su pecho. La versión de Rick era otra mentira elaborada para justificar su venganza, su forma de borrar todo vestigio de ella sin mancharse las manos. ¿Un nuevo comienzo?, repitió con amargura. Qué conveniente. No, señora Wellman, yo no quería comenzar nada. Me echaron. Mi esposo vendió mi hogar a espaldas mías, vació las cuentas y desapareció. Así que si estás aquí pensando que hiciste una compra inocente, te equivocas. Te llevaste los restos de una vida que él destruyó. Emily apretó los labios, visiblemente incómoda, pero no apartó la mirada. No sé qué decir, susurró. Lo siento mucho. Marcy desvió la vista, incapaz de soportar más esa mezcla de compasión y lástima. No necesitaba más testigos de su caída. Necesitaba huir de allí. De todo. Marcy casi soltó una carcajada amarga. Es un experto en mentiras ahora, por lo visto. Espero que disfruten de los pisos de madera y de la terraza nueva que yo pagué. Emily se removió, incómoda. Si quisieras, podríamos dejarte visitar alguna vez. Si tienes recuerdos allí que... Basta, la cortó Marcy, con lágrimas ardiendo en los ojos. No necesito lástima. Quédense con la casa. Decórenla como quieran. Me da igual. El gesto de Emily se desanimó. Asintió y retrocedió. De acuerdo. Siento que haya sucedido esto. De verdad. Regresó a su coche, dejando a Marcy en la acera con sus cajas, los hombros sacudidos por la furia contenida. De vuelta en la habitación del hotel, las cajas apiladas en un rincón, Marcy cayó en una silla y hojeó las viejas cartas de Rick. Una en particular llamó su atención. Un borrador sin firmar que ella había escrito tras una terrible pelea años atrás. Una discusión sobre confianza y lealtad cuando sospechaba que él la había engañado en Oriente Medio. En esa carta, ella volcaba su frustración, su desconfianza, su rencor hirviente. Nunca tuvo valor para entregársela. Ahora, irónicamente, todo lo que había advertido en esa carta le había vuelto como un boomerang. Rick, si alguna vez rompes mi confianza, te haré arrepentirte. No soy una mujer que tolere la traición. Destruiré las ilusiones que nos atan. Dejó caer el papel. La arrogancia de aquel borrador aún la hería. Jamás consideró que ella sería la traidora, y nunca creyó que el amable Rick sería quien ejecutaría una devastación total. Llegó el día en que ya no pudo renovar su estancia en el Ambassador. En recepción le informaron que la tarjeta regalo estaba casi vacía. No tenía efectivo para quedarse más tiempo. Tendría que mudarse a un motel barato o pedir alojamiento a algún conocido, y no le quedaban amigos de verdad. Su orgullo luchó contra la desesperación, pero ganó la desesperación. Terminó en un motel de mala muerte en las afueras, de esos que alquilan por semana. Aire rancio,
papel tapiz desconchado, luces fluorescentes parpadeantes. Miró su reflejo en el espejo rajado y casi no se reconoció. Ojeras profundas, el cabello sin su lustre de salón, la misma ropa de oficina de días atrás. Se dejó caer en el colchón hundido. Una cucaracha cruzó la mesita de noche y ella cerró los ojos con disgusto. ¿Cómo había llegado a esto? Su teléfono sonó. Lo agarró, el corazón a mil. ¿Rick? No, número oculto. Dudó. Luego contestó. ¿Hola? Una voz petulante respondió. El doctor Trey. Ganaste, Marcy. Me despidieron. Prácticamente me vetaron en la mitad de los hospitales de la región. Mi esposa también me dejó, así que... Gracias por eso. Se rió con amargura. ¿Gané? Mírame. Sentada en un motel lleno de cucarachas. Rick lo quemó todo y arruinó mi vida. Bueno, eso pasa por liarte con un imbécil como yo, supongo. Y tú tampoco eres una santa. La próxima vez elige una aventura que no lleve a tu esposo a desatar una guerra nuclear sobre las carreras de todos. Quiso gritarle, pero solo encontró vacío. Tras unos segundos de silencio, Trey colgó. Marcy arrojó el teléfono a la cama. El último destello de emoción que había sentido por Trey se convirtió en repulsión absoluta. En un impulso desesperado que bordeaba lo patético, Marcy se aferró a su último recurso. En medio de su caída libre, la idea surgió como una chispa venenosa. Si Rick no quería ser encontrado, tal vez alguien más podía delatarlo. Buscó frenéticamente en su antiguo celular y encontró el número de Ferris, un viejo amigo militar de Rick, con quien solía intercambiar anécdotas y ubicaciones mientras aún trabajaba en el extranjero. Recordaba que Rick confiaba en Ferris como en un hermano. Si alguien sabía algo de su paradero actual, era él. Con manos temblorosas, marcó. Cada pitido le golpeaba el pecho. Cuando la voz grave y cansada de Ferris respondió con un simple «¿Hola?», algo en ella se tensó. «Ferris, soy Marcy Weston». Soltó, como si su nombre fuera suficiente para abrirle la puerta. Del otro lado hubo un largo suspiro, uno que no dejaba espacio a esperanzas. «Sí, Marcy, sé quién eres. Rick me pidió explícitamente que no hablara contigo». Su rechazo fue como un puñetazo. El resentimiento, el abandono, el aislamiento, todo estalló al mismo tiempo. «Ni se te ocurra colgar», gritó. «Sé que Rick está llenándote la cabeza de mentiras. Dime dónde está o juro que...». Ferris no se inmutó. Su voz sonó más firme, incluso cansada. «No puedo ayudarte. Él ha pasado por cosas muy duras. Si de verdad quieres reparar algo, hazlo tú sola». Rick pidió espacio. Y yo, como su amigo, se lo respeto. Y colgó. Así, sin más. El silencio que siguió fue atronador. Marcy, ciega de ira, lanzó el teléfono contra la pared del cuarto. El dispositivo rebotó sobre la alfombra manchada y se partió. No gritó. No lloró. Simplemente se dejó caer al suelo, como si todo el oxígeno del mundo se hubiese agotado. El universo entero parecía haberse confabulado para proteger a Rick, el hombre que una vez fue su roca y que ahora era un muro impenetrable que la mantenía fuera. Pasaron los días. Primero 1, luego 5, luego 2 semanas enteras. Cada amanecer traía más malas noticias. La carta del hospital llegó un miércoles lluvioso, como si el clima conspirara para subrayar la tragedia. El sobre oficial estaba sellado con el logotipo del sistema de salud. Al abrirlo, encontró la confirmación que temía. Por la presente, le informamos que su suspensión administrativa ha concluido en despido inmediato, conforme a la cláusula de conducta del reglamento interno. Le deseamos lo mejor en sus futuros esfuerzos. La vergüenza fue tan aguda que la dejó sin aliento. No se trataba solo de perder su empleo, era su carrera entera, su identidad como profesional, lo único que aún le daba dignidad. Había dedicado años a ese hospital, formado equipos, salvado vidas. Ahora estaba reducida a una nota mecanografiada, firmada con tinta fría. El rumor corrió rápido. Sus antiguos colegas comenzaron a eliminarla de redes sociales. Algunos ni siquiera se molestaron en responder a sus mensajes.
Otros solo decían que era mejor mantener distancia hasta que todo se aclarara. Las puertas se cerraban una tras otra, como en una pesadilla interminable. Con la tarjeta regalo agotada y las cuentas congeladas, comenzó a vender sus últimos bienes de valor. Anillos que Rick le regaló en aniversarios pasados, un reloj de pulsera caro, una pulsera de diamantes que compró ella misma cuando recibió un bono importante. Los empeñó todos por una fracción miserable de su valor real. Ver cómo las joyas desaparecían del mostrador a manos de un empleado indiferente fue como ver morir otra parte de sí misma. Las noches se convirtieron en cárceles silenciosas. Sentada sobre la cama vencida del motel, sostenía una copia arrugada de la carta de Rick. La releía como si en cada palabra pudiera encontrar una grieta, un resquicio de humanidad. Pero no. Las palabras estaban grabadas como sentencia. No pienso divorciarme. No me importan los divorcios y no planeo volver a casarme. Ya obtuve todo lo que necesito. Si quieres salir, presenta la demanda tú. Yo estaré en la carretera, disfrutando mi libertad, solo esta vez, si no te importa. La ironía era insoportable. Aquella frase final, solo esta vez, si no te importa, era un reflejo exacto de las palabras que ella misma le había dicho cuando confesó su aventura. En ese momento lo pronunció con desdén, como si él fuera un objeto del que podía prescindir sin remordimiento. Ahora, él se las devolvía con una precisión quirúrgica, como un bisturí que cortaba en lo más hondo de su ego. Más que venganza, era una lección. Rick no la había castigado en un solo golpe. No había gritado, ni se había degradado en súplicas. No. Él había diseñado un castigo lento, constante, demoledor. Un castigo que no solo le quitó su dinero, sino también su rol como madre, su estatus profesional y, lo peor, su historia. Recordó aquella conversación lejana donde le dijo que se sentía atrapada, que ansiaba independencia y aventura. Él había respondido que si eso era lo que quería, él se haría a un lado. Y lo cumplió. Le concedió su libertad, sí, pero con condiciones que jamás imaginó: la soledad absoluta, el rechazo social, el colapso personal. Su deseo de independencia se transformó en una jaula de desesperación, y por primera vez, Marcy Weston comprendió que su caída no era un accidente. Era justicia. Sin más opciones, Marcy reunió el valor para consultar a un abogado sobre demandar a Rick por abandono. Tal vez sería la única vía para recuperar un ápice de dignidad. Quería claridad legal, quizá acusarlo de abuso del poder notarial. El abogado fue crudo. Será una batalla cuesta arriba. Rick ejecutó todos los documentos de forma impecable, con renuncias firmadas. El dinero ya no está, probablemente en cuentas imposibles de rastrear. Usó tu firma original en el poder notarial, que tú firmaste voluntariamente. Podrías demandar, pero necesitarás un fondo de guerra, y el resultado no está garantizado. Marcy salió del despacho vacía. Sus ilusiones de enfrentarse a Rick en los tribunales se derrumbaron bajo el peso de la realidad. Condujo el coche usado y maltrecho que compró con el dinero del empeño de regreso al motel. El cielo se cernía bajo, cargado de lluvia. Nubes oscuras presionaban como un presagio interminable. Se quedó detrás del volante, el motor perezoso. Por un instante, dejó que las lágrimas fluyeran, incontenibles. Ella, que antes desfilaba con confianza inquebrantable, ahora lloraba en un estacionamiento rancio, con olor a cigarrillos viejos. Al fin se obligó a moverse. Abrió la puerta del motel, tiró el bolso sobre la mesa tambaleante y miró las cajas del guardamuebles apiladas en la esquina. Cartas de amor arrugadas sobresalían, burlonas. Golpeó la mesa con el puño, la rabia ardiendo. Rick Weston, susurró entre dientes. Maldito bastardo. Aún con la voz temblorosa, recordó aquella llamada telefónica semanas atrás, el tono de Rick. Crudo, traicionado, herido. Quizá, en un retorcido sentido, ella lo había moldeado en lo que era ahora. Había aplastado su orgullo, exhibido su aventura y lo había hecho sentir insignificante. Y el hombre amable respondió convirtiéndose en algo monstruoso, eclipsando su arrogancia con una venganza aún más despiadada. En un último gesto sombrío, abrió la galería de su móvil. Una foto de su primera aventura,
Aquella del Red Roof Inn le llamó la atención. Se quedó mirando a esa versión joven de sí misma, sonriendo con suficiencia junto a un amante sin nombre. Tocó eliminar, como si borrar esa memoria fuera a aliviar la carga. Pero no lo hizo. El teléfono todavía albergaba innumerables imágenes que Rick ya había robado y convertido en arma pública. Él había ganado. Ese conocimiento le atravesaba las venas como cristal roto. Solo le quedaban unas pocas pertenencias del guardamuebles, una reputación arruinada y ningún salvavidas. La noche cayó de nuevo. Las luces de neón y los faros distantes se difuminaban tras la ventana sucia. Marcy se acurrucó en la cama, abrazando sus rodillas, degustando la amargura de su caída. Tal vez, si hubiera sido más amable, si no hubiese exhibido su arrogancia, si hubiera pedido honestamente un matrimonio abierto, todo habría sido distinto. Tal vez, si no hubiera desestimado las llamadas airadas de Rick, él nunca habría llegado tan lejos. Lo odiaba, pero una parte de ella reconocía que la semilla de su odio la plantó ella misma. Así terminaron las ilusiones de invencibilidad de Marcy Weston. Quedó con el eco de su propia risa triunfante en la cama de Trey, sustituido por el goteo de un grifo averiado en un motel barato. En aquel espacio diminuto, apestando a tabaco rancio, finalmente encaró la cruda verdad. Su arrogancia desató la venganza de Rick, y él, para su sorpresa, demostró que podía ser un villano aún más oscuro de lo que ella jamás imaginó. Con una última carcajada ahogada en la garganta, Marcy miró a la oscuridad, acechada por sus reflejos, comprendiendo demasiado tarde que un solo acto de traición imprudente puede detonar una tormenta de consecuencias de la que no hay escape.